Buenas tardes a todas las asistentes, a todos los asistentes. Es un gusto contar con ustedes como invitados y como nuestra invitada central, la doctora Leonor Orozco. Haré una breve presentación de su trayectoria y posteriormente daremos inicio a la charla taller. Al final daremos un espacio para preguntas y participación de los asistentes. La doctora Leonor Orozco es investigadora del Centro de Lingüística Hispánica Juan M. López Blanch del Instituto de Investigaciones Filológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Sus temas de interés giran en torno a la sociolingüística y la pragmática. Ha estudiado la variación en la manifestación de cortesía lingüística en el español mexicano y la variación de sujetos pronominales de primera y segunda persona singular. Coordina en conjunto con el doctor Pedro Martín Butragueño y la doctora Erika Mendoza Vázquez el Corpus Oral del Español de México, con cuyos datos ha analizado algunas características de la entonación del español de Guadalajara. Doctora, muchísimas gracias por atender esta importante invitación a nuestro evento ya tradicional de bastantes años de País en País, en el que tenemos invitados de diferentes lugares pues, internacionales y en este caso pues convocado Latinoamérica. Doctora, tiene la palabra. Gracias. Les agradezco la invitación para participar en este evento y charlar con ustedes sobre el español de México. Pero antes de empezar, quiero felicitar a la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Antioquia por sus 30 años de labor académica. Voy a compartir mi pantalla para que veamos la presentación. Okay, bueno. Y ahora sí damos inicio con esta presentación. La estructura de la presentación sería la siguiente. Primeramente voy a situar a México en el panorama de la división dialectal de América, presentando únicamente algunas propuestas de zonificación dialectal. Enseguida comentaré sobre diversas clasificaciones de áreas dialectales en el país. Posteriormente me centraré únicamente en dos aspectos lingüísticos para caracterizar la unidad y la diversidad del español en México. Estos son el empleo de palabras provenientes de lenguas indígenas mexicanas y la entonación. Selecciono estos dos rasgos porque suelen ser los dos que nos permiten, en tanto hablantes, distinguir con mayor claridad si alguien habla diferente. Como saben, a través del tiempo ha habido diversas propuestas de divisiones dialectales para el español hablado en América y no hay unanimidad al respecto. Esto es esperable, dado que cada autor toma en cuenta factores diversos. En primer lugar están los factores lingüísticos que sirven de base para las clasificaciones, y estos pueden corresponder a diferentes niveles lingüísticos, ya sea el fonético, el léxico, el morfológico o varios de ellos. De igual manera, se consideran factores extralingüísticos como la época en que ocurrió la colonización, la cercanía geográfica entre variedades, las lenguas indígenas que se hablaban o se hablan en la región, la procedencia de los primeros pobladores, por mencionar solo algunos. No seré exhaustiva en esta presentación y voy a hacer mención a tres autores para que ubiquemos a México en el ámbito americano y para que veamos si se propone o no una unidad que corresponda a la división política en tanto que país. Enrique Sureña distingue 5 zonas dialectales para América. En la primera de ellas ubica a México junto con América Central, de modo que México forma parte de un área mayor. En el mapa que muestro a la izquierda se observan las 5 zonas propuestas por este autor, ¿sí? Vemos ahí en azul cómo México
se ubica con Centroamérica en una misma zona. En segundo lugar, tenemos las Antillas Españolas, la costa y los llanos de Venezuela y una parte de Colombia, Colombia septentrional. En la zona 3 se ubica la región andina de Venezuela, el interior y la costa occidental de Colombia, Ecuador, Perú, la mayor parte de Bolivia y el norte de Chile. En la zona 4 se corresponde con el resto de Chile y en 5 se ubican Argentina, Uruguay, Paraguay y el sudeste de Bolivia. En cambio, Rona, 1964, considera que nuestro país forma parte de dos zonas dialectales debido al voceo. De este modo, de acuerdo con este autor, las zonas no voceantes de México formarían con las Antillas, la costa atlántica de Venezuela, Colombia y la mitad oriental de Panamá una zona, mientras que los estados de Chiapas, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo, que se ubican al sureste de México, se agruparían con Centroamérica. Esto por tratarse de zonas voceantes. Cabe mencionar que, contrario a lo que Rona plantea, no hay evidencia de voceo en Yucatán y Quintana Roo. Y si bien es cierto que este se ha documentado en Tabasco, actualmente pervive sobre todo en el estado de Chiapas. Por último, comento la propuesta de Zamora y Guitart 1982 que podemos ver en el mapa de la derecha. La mayor parte del territorio mexicano forma una unidad, con excepción de la costa oriental que vemos en color rojo. Esto es los estados de Veracruz y Tabasco. Se agruparían con las Antillas y la costa norte de Colombia y Venezuela. Estas zonas comparten, por ejemplo, el debilitamiento de S implosiva. Para estos autores también habría que separar la parte sur de México en colindancia con Guatemala, que se ubica en color verde. Esto es el estado de Chiapas, que decíamos que por ser una zona voceante y por su proximidad con otros rasgos de Centroamérica, conforma una zona dialectal. Como vemos, en estas tres propuestas son diferencias fonéticas las que separan a la costa de Veracruz y Tabasco y una diferencia morfosintáctica, el voceo, es la que separa a Chiapas. Ahora bien, con respecto a la división dialectal de México, también comentaré brevemente algunas clasificaciones sin ánimos de ser exhaustiva. Enrique Sureña, en 1921, esta clasificación que veíamos ejemplifica cómo se podrían subdividir las zonas por países y hace una subdivisión provisional para México en la que distingue 5 áreas, que son el norte de la República, la altiplanicie del centro, las tierras calientes de la costa oriental, que veíamos anteriormente, Veracruz y Tabasco, la península de Yucatán y, por último, Chiapas, junto con América Central, teniendo en cuenta que este territorio antiguamente formó parte de Guatemala. Lope Blanche, 1971, basado en una división mediante criterios léxicos que realizó a partir de su estudio del léxico maya en la península de Yucatán, proponía 17 zonas dialectales para México y posteriormente, en un trabajo de 1996, sugirió una clasificación en 10 zonas más una posible subdivisión para Occidente, basado sobre todo en criterios fonéticos. En ese mapa podemos ver 3 grandes zonas: el norte del país, dividido en noroeste, altiplano central y noreste, el
centro, toda esta porción en la que vemos el altiplano central, esta posible subdivisión para occidente, la franja de la costa del Pacífico, la franja de Veracruz, el altiplano oaxaqueño y una tercera porción, el sureste mexicano, dividida en tres, que corresponde al estado de Chiapas, a Tabasco y por último la península de Yucatán. Hay otras divisiones dialectales que proponen menos áreas. Un ejemplo sería la del ISKI 1994, que basado en datos fonéticos sugiere distinguir el noroeste de México, el centro, la península de Yucatán y los dialectos costeros que también se ubican en este mapa. Por último, Martín Butragueño, 2014, haciendo una lectura variacionista de 3 fonemas consonánticos en ataque silábico, propone un modelo de 5 zonas. El noroeste, que sería esto, el noreste, centro-oeste, centro-este y la península de Yucatán o sureste. Este autor reconoce que los modelos pueden variar en función de los rasgos lingüísticos que se consideren y el mapa que observamos es solo un ejemplo de modelo. Aclara que en función de los rasgos lingüísticos que se consideren, se van a tener diferentes agrupaciones. Lo que vemos en este breve panorama es que los autores coinciden en distinguir al menos 3 zonas: norte, el centro y la península de Yucatán, y con más nivel de detalle, una división para el norte entre noroeste y noreste, así como la distinción para las zonas de la costa atlántica y Pacífico y el estado de Chiapas. Enseguida voy a mostrar que el léxico proveniente de lenguas indígenas permite, por una parte, diferenciar a México de otras áreas, a la vez que existe variación al interior del país, esto en relación con las lenguas indígenas que se hablan en cada región. Como sabemos, el contacto entre el español y las lenguas indígenas inicia con la llegada de los españoles en el siglo XVI, y en ese mismo siglo ya se documentan préstamos de palabras del náhuatl en el español de la época. De igual manera, algunas palabras del español se incorporaron en las diferentes lenguas indígenas. Este fenómeno tiene una motivación clara, ya que ante las nuevas realidades y debido a la ausencia de referentes culturales, los hablantes suelen nombrarlos en la lengua de origen. Esto ocurrió con los dos grandes grupos que se enfrentaban a una nueva realidad. Sin embargo, los préstamos no se limitaron a la necesidad de nombrar un referente porque éste no existiera en la lengua. Además de las palabras más conocidas de origen náhuatl como chocolate, tomate y aguacate, que han trascendido nuestras fronteras, empleamos, como es de esperar, muchas que tienen que ver con topónimos, plantas, animales y comida. En el español de México, por ejemplo, hemos incorporado a nuestros léxicos varios términos del náhuatl para referir a un niño: escuincle, chamaco o chilpayate. Empleamos la voz mercado para referir a un espacio cubierto y tianguis para el mercado que se instala al aire libre, como se veía en la anterior diapositiva de un mural de Diego Rivera. Una tlapalería es una tienda que vende pinturas y otros productos de albañilería y electricidad, y este término viene de tlapali, color o pintura. Mitote es una fiesta tradicional y alguien mitotero puede ser una persona fiestera o chismosa. De igual manera, le llamamos pepenador a quien se dedica a buscar y recoger objetos de la basura. Y también usamos el verbo pepenar, pero
con más frecuencia pepenador. Voy a mostrar con algunos ejemplos la vitalidad de estas voces. De la palabra petate, que refiere a una estera tejida y en la que se dice que envolvían a los muertos, se deriva el verbo petatearse. En la diapositiva vemos por una parte un meme con la descripción gráfica del verbo y por otra una imagen que formó parte de una campaña publicitaria de la editorial Larousse en la que, mediante el lema "Que vivan las palabras mexicanas", se describía de forma lúdica algunas palabras de uso común en México. En esta diapositiva muestro dos ejemplos tomados de Twitter en los que se hace mención al verbo apapachar y al sustantivo apapacho. En la imagen de la izquierda vemos que el Museo Regional de Chiapas hace labor de difusión indicando el origen de esta palabra. En la imagen de la derecha, una usuaria muestra una foto de una bebida diciendo que esta es un apapacho para la garganta. Esta voz viene del náhuatl patzoa, que significa aplastar o ablandar algo con los dedos, y por extensión, pues en español se usa como acariciar, abrazar o consentir y hacer que una persona se sienta apreciada. Las palabras de origen náhuatl son mayoritarias, pero actualmente también empleamos de manera cotidiana otras que provienen de varias lenguas indígenas. A manera de ejemplo están tepache y guarache, provenientes del purépecha, cigarro, cenote, achiote y pibil, provenientes del maya, y guarura, proveniente del rarámuri, que quiere decir grandulón. Otras palabras originarias de lenguas indígenas solo se emplean en alguna región del país. Por ejemplo, en Sonora, buki, proveniente del maya, refiere a los niños. En Yucatán se emplea el verbo anolar, proveniente del maya, para referir a la acción de deshacer algo en la boca. En Chiapas es común escuchar bolo con el significado de borracho. Esta es proveniente del tzotzil. En Oaxaca, la palabra chunco, que proviene del zapoteco, se emplea para designar al hijo menor de la familia. En la diapositiva muestro otro ejemplo tomado de Twitter. Este fue publicado por una cuenta que se llama Soy Chiapanecote. En él se observa el uso de la palabra bolo, además de las flexiones voceantes venís y andate, perdón, correspondientes al voceo monoptongado propio de la zona, lo que sugiere que el voceo chiapaneco está vigente. Se trata, pues, de palabras plenamente incorporadas al español mexicano que nos distinguen del español general, el cual seguimos resignificando y adecuando a nuevas realidades. Esto implica que son usos aceptados, que se han arraigado en las diferentes comunidades de habla y que conforman la identidad del español hablado en México y la de sus hablantes. Pasaremos ahora a hablar de la entonación. La imagen que uso para adentrarnos a este tema proviene de una página de internet. Se trata de un mapa perceptual realizado por alguna persona sin formación lingüística cuya finalidad es de tipo lúdico. Sin embargo, estos mapas son importantes para conocer cuáles son las valoraciones de los hablantes con respecto a su forma de hablar frente a la de otros. De este modo, en México se suele decir que la gente del norte habla golpeado. Asimismo, es común referir a un acento distinto al propio como cantadito. Así, por ejemplo, los habitantes de Guadalajara, en el occidente del país, dicen que los de la Ciudad de México hablan cantadito, y los de la Ciudad de México en el centro atribuyen este rasgo a los de Guadalajara. Vemos ahí además que está separado con rojo la península de Yucatán en correspondencia con los mapas
lingüísticos que había mostrado anteriormente. Moreno de Alba en 1993, entre otros autores que previamente habían comentado esto, como Lipski o Enrique Sureña, eh, señalaba la paradoja de que los hispanohablantes reconozcamos gracias a la entonación la procedencia de otro hablante, pero que debido a la falta de descripciones entonativas, este rasgo no se usaba como identificador de zonas dialectales. En México y en otras zonas, el panorama ha ido cambiando gracias a la investigación de corte prosódico llevada a cabo en los últimos años. Para México, Martín Butragueño 2017 plantea lo que llama la hipótesis geoprosódica sobre las hablas mexicanas, en la que distingue tres grandes zonas. Esta clasificación se hace a partir de la configuración tonemática de los enunciados aseverativos. Con esto nos referimos a la parte final de un enunciado a partir de la última sílaba tónica. En este esquema vemos que en la primera vertiente, que corresponde a las hablas centrales, se compartiría un acento nuclear que ahí en el esquema se etiqueta como L más H asterisco con un signo de admiración. Esto significa que en la última sílaba tónica de un enunciado inicia con un tono bajo que asciende. Lo que diferenciaría el centro del norte es que en el centro se produce enseguida un descenso, marcado como L asterisco, mientras que en el norte se produce un sostenimiento que ven en ese esquema con una M asterisco. Por otra parte, ubicamos a Yucatán con un patrón disímil al tener un tono bajo anclado a la última sílaba tónica del enunciado, marcado ahí con una L con asterisco, y a partir de eso se produciría un ascenso. En el esquema lo ven ahí con una H y tanto por ciento. Vamos a seguir comentando estudios más particulares y vamos a ver cómo se muestran estas tendencias. Empiezo con el estudio comparativo de Gil Burgoyne en 2017. Este autor muestra una diferencia que ubicaría al norte y al occidente frente al centro y al sur en cuanto a la entonación de enunciados aseverativos, al contrastar datos de 5 ciudades mexicanas, que son La Paz, Monterrey, Guadalajara, la Ciudad de México y Tuxtla Gutiérrez. Como se ve en el mapa, la zona norte-occidente muestra enunciados planos con un descenso menor a un semitono, mientras que la Ciudad de México y Tuxtla sí presentan enunciados descendentes. Vemos ahí la Ciudad de México entre 3 y 4 semitonos y Tuxtla entre 5 y 6 semitonos. En un trabajo sobre enunciados interrogativos absolutos, observé que mientras que en las ciudades de Guadalajara, en el occidente del país, y de Tuxtla, en Chiapas, los enunciados mostraban acentos nucleares bajos seguidos de algún tipo de ascenso, como se puede ver en estas tres primeras cajas. Vemos aquí un inicio bajo y un ascenso, frente a la configuración para la ciudad de Monterrey, en la que vemos aquí una línea plana. En estos esquemas, esta primera columna sombreada indica la última sílaba tónica y después viene la juntura final del enunciado.
Vemos ahí pues que el patrón para Monterrey es divergente y tenía aquí unos audios, pero ahorita vimos que no se escuchan muy bien. Voy a mostrar enseguida algunos ejemplos más adelante. ¿Alguien quiere un dulce? Bueno, ahí ¿Quieren dulces? ¿Gustan dulces? se escucharon muy quedito. Vamos a la Ciudad de México. En la Ciudad de México se ha observado que una característica de la entonación es la configuración circunfleja que distingue a esta zona del altiplano central. Estas configuraciones se caracterizan por un acento nuclear L más H asterisco, esto es este ascenso que se observa aquí, seguido de un descenso. ¿Sí? En la figura de la izquierda, Martín Butragueño grafica cómo se lleva a cabo este ascenso en la última sílaba tónica y se concluye con una juntura final descendente. En el espectrograma que vemos a la derecha se observa la curva melódica asociada a el enunciado y yo fue lo que hice. Vamos a escucharlo. Y yo fue lo que hice. Con respecto a Mérida, también en un estudio sobre la entonación aseverativa, encontramos que el habla de la zona se caracteriza por acentos monotonales altos que tienen un pico prealineado. Vamos a escuchar un par de ejemplos. Estoy viviendo con un tío en la Narvarte. De hecho, tengo una hijada que parece mi hija. Estos ejemplos son una muestra de los estudios prosódicos que se empiezan a realizar en México. En este marco se está trabajando en la constitución del corpus oral del español de México, que pretende ofrecer un panorama geoprosódico y en el que se han recogido datos de 15 ciudades. Para el norte ubicamos la ciudad de La Paz, Chihuahua y Monterrey. Para el occidente, Guadalajara, Lagos de Moreno, Morelia y Guanajuato. En la zona correspondiente al centro Golfo tenemos la Ciudad de México, Puebla, Jalapa y Veracruz. Y para el sur-sureste, Acapulco, Oaxaca, Mérida y Tuxtla Gutiérrez. Este trabajo está en proceso, pero es posible escuchar algunas muestras en la página del COEM y bueno, vamos a tratar de entrar para escuchar algunos ejemplos, tanto de enunciados aseverativos como interrogativos. Ana está bebiendo una limonada. Esto es la ciudad de Chihuahua. Vamos a occidente a escuchar un ejemplo de una interrogativa. Buenas tardes, ¿tiene mermelada? En la Ciudad de México vamos a escuchar otro ejemplo de aseverativa. Está tomando una limonada. Y vamos a Puebla, que también corresponde al altiplano central. Tiene mermelada. En Veracruz vamos a escuchar a una mujer. Ana se está tomando una limonada. Este sería un ejemplo Ana de está tomando un vaso con agua. Tuxtla. A ver, lo repito porque
Ana está tomando un vaso con agua. Y por último, vamos a escuchar un dato de Mérida. María está comiendo un pedazo de pan. Bueno, espero que se haya escuchado los ejemplos con claridad, pero pues si no, los invito a que lo hagan en la liga que se muestra aquí abajo. Para finalizar, voy a mostrar un mapa elaborado a partir de estos datos del Corpus Oral del Español de México. Este es un ejemplo que corresponde a un enunciado aseverativo de foco amplio que ustedes escucharon ahorita, es Ana toma limonada. En este mapa pueden observar que en cada punto hay diversas realizaciones tonemáticas y cómo algunas de ellas se comparten en varias regiones y otras son propias de una zona. Por ejemplo, la configuración descendente característica del español en general, que se ubica mediante un círculo rojo, que sería un acento nuclear bajo seguido de una juntura descendente. Van a verla prácticamente por todo el país. Aquí estamos en Chihuahua, Monterrey, Guadalajara, Morelia. Igualmente en la Ciudad de México, Ciudad de México, la tenemos acá en Acapulco, en Oaxaca, y es verdad que no se observa en Puebla, tampoco en Jalapa, ni en Tuxtla Gutiérrez, pero eso no significa que esta configuración no se documente. Hay que tener presente que este mapa corresponde únicamente a un enunciado. Por otra parte, mapas de este tipo nos permiten observar también las diferencias regionales. Por ejemplo, solo en el noroeste, esto es en Chihuahua y en La Paz, en Baja California Sur, vemos que se presenta la configuración H asterisco L tanto por ciento, que está marcada con un cuadro azul en el mapa. Esto representa un acento nuclear alto seguido de una juntura descendente. Por otra parte, en Monterrey, vemos que es en el único punto donde hay tres configuraciones, cuadro verde, cuadro amarillo y triángulo azul, que no están en ningún otro punto del mapa, y estas corresponden a configuraciones con un acento nuclear alto y tonos de juntura ascendentes o suspensivos. Por lo que respecta a Yucatán, vemos que hay un triángulo amarillo que justamente corresponde a esta configuración en donde hay un acento nuclear bajo con un ascenso. Este mapa es solo un ejemplo de las diferencias y semejanzas entonativas en el país. En etapas posteriores vamos a tener un panorama más claro de la entonación del español mexicano y se podrá proyectar una división geoprosódica. Por razones de tiempo, no me he detenido en esta presentación en una caracterización más completa del español hablado en México, pero he tratado de mostrar a través de los ejemplos sobre el léxico proveniente de lenguas indígenas y sobre la entonación de enunciados aseverativos e interrogativos absolutos, la unidad y la diversidad del español mexicano. Muchas gracias por escucharme. Bueno, listo, ahí ya aparece la imagen. Doctora Leonor, muchísimas gracias por esta importante y fascinante presentación que nos da precisamente ese panorama que usted nos acaba de mencionar al final sobre las variedades
de lengua que existe en México, sobre toda esa diversidad, pero que forma a la vez una unidad. Yo tenía 2 o 3 preguntas básicas, pero iniciaré con la primera y abriremos también el micrófono para que los asistentes tengan oportunidad. Una de ellas precisamente está relacionada con el tema de las lenguas indígenas, con lo que usted comienza y con lo que termina, hace pues un guiño al final, y es qué tanta aceptación o ampliación del léxico en México en general existe a partir de estas lenguas en los jóvenes. Los jóvenes, ¿cómo ven el empleo o el uso de estas, de estas entradas que vienen de lenguas indígenas? Porque sabemos que hay una influencia muy fuerte, y podríamos decirlo en México, mayoritariamente por el inglés, etcétera, lenguas en contacto, pero veo que el léxico se amplía constantemente por el uso en avisos, en Twitter, en blogs, etcétera. ¿Qué tanta aceptación de parte de los jóvenes hay y uso de estas entradas léxicas? Bueno, creo que justo los ejemplos que mostré sí sugieren que se siguen usando muchos términos. De hecho, no hay conocimiento por parte de los hablantes, o sea, hay muchos términos que no sabemos que provienen del náhuatl o del maya, ¿sí? Los usamos de manera cotidiana, pero pues ya no tenemos como esa información de tipo diacrónico Sí. para rastrear de dónde proceden. Entonces, pues creo que se siguen usando. Es verdad que no hay un interés tan claro por hablar lenguas indígenas, ¿no? Si se piensa frente a, o estudiar una lengua indígena frente al inglés, que es como en el sentido de este comentario, creo, pero sí hay pues una distribución amplísima de estos términos. Y creo que prácticamente hay pues un desconocimiento en este sentido, ¿no? De hecho, hay en la zona de Yucatán, en algunas encuestas que se hicieron en el marco de este corpus, donde se le preguntaba a las personas cómo se decía un término en maya y decían, no sé, en español se dice así, pero en realidad estaban usando el término de origen maya. Sí. O sea que pareciera que implícitamente hay como un gusto tal vez por el empleo de estas o el uso de este léxico. Sí, mucho se sigue usando. Es verdad que hay léxico muy especializado que ya desapareció, mucho léxico que tiene que ver con labores del campo, por ejemplo, pues ese sí es verdad que los jóvenes no lo conocen, pero creo que eso pasa no solo para entradas provenientes de otras lenguas, sino para el léxico en general del español, ¿no? Que son términos que entran en desuso. Sí, gracias doctora. Veo que la profesora María Claudia pide la palabra. Sí, profesora. Gracias, Juan David. Leonor, pues muchas gracias por ese panorama. Yo sé que es un esfuerzo grandísimo tratar de recoger semejante mundo tan amplio pues en media hora, pero veo que sí, lo logró. Yo tengo dos inquietudes en torno, una en torno a esas grandes divisiones dialectales que plantean los lingüistas, los filólogos desde hace mucho tiempo. Si se ha visto tanto desde la parte fonética, yo veo
en términos generales que sí, pero como más preciso, si hay una tendencia a esas tres grandes zonas, también ahora con lo del mapa geoprosódico, como ese norte, ese altiplano, esas, bueno, es que ya voy en cuatro, esas costas y esa parte de la península de Yucatán. Si van en la misma vía, la fonética, el léxico y la prosodia. Esa es una parte, esa es como mi primera inquietud. Y la segunda tiene que ver con las actitudes lingüísticas, en términos de esos cantaditos, porque eso está ahí puesto y todo el mundo tiene esas creencias y esas actitudes frente a los dialectos de sus regiones. Todos decimos, pues no, yo hablo normal y los demás son los que cantan, ¿cierto? Y a mí me gusta más el cantado del norte que el del sur. Pues esas cosas así. ¿Qué actitudes lingüísticas y por qué en esa península de Yucatán yo veo que hay como como que no gusta mucho? ¿A qué se debe eso? Ok, bueno, primero, pues no hay una correspondencia entre rasgos fonéticos, prosódicos y léxicos, ¿no? Eso justo, si vemos desde la prosodia, se puede agrupar, hay rasgos que no mencioné ahorita, pero comparten muchos rasgos Chiapas y Yucatán, ¿no? La península, sureste, desde la prosodia. Pero en términos, o sea, si vamos a otros rasgos, pues justo tenemos para Chiapas el voceo, ¿no? Y para, pues, para la península, justo mantenimiento de las oclusivas, ¿no? Que hay glotalizaciones también. Eso haría una diferencia y justo en términos fonéticos sí se separan. En términos de rasgos fonéticos, pues justo las costas se separan por el debilitamiento de ese. Pero si vamos a ver en términos prosódicos, Veracruz estaría pues justo en esta zona centro, ¿no? Más cercano a la Ciudad de México. Y bueno, eso sin mencionar como la costa Pacífico hacia el norte, una se agruparía en torno a Occidente y otra en torno al noroeste. Entonces, pues sí, justo vemos que en función de qué nivel de análisis se haga, pues vamos a tener diferencias que no siempre pues hay coincidencia y justo Yucatán pues sí está muy aparte porque ahí creo que se une lo léxico, lo fonético y lo prosódico. O sea que hay en ese sentido eh, tres rasgos que convergen. Y con respecto a las actitudes, la pregunta es como que si hay un distanciamiento, pero es de los yucatecos para el resto del país o desde afuera hacia lo yucateco. Más bien como desde el altiplano y desde las otras regiones hacia lo yucateco. Ah, ok. Sí, bueno, desde el altiplano, justo si pensamos en estas actitudes y creencias lingüísticas de los hablantes, pues sí hay como, justo por ser la variedad pues más saliente por tantos rasgos que convergen ahí y son diferentes, sí hay pues una identificación muy clara hacia lo yucateco. No sé si hay una valoración negativa, a mí me parece que más bien es que justo si en estas tareas perceptuales en las que se le pide a la gente
que ubique diferencias dialectales, pues la península siempre se señala, ¿no? Y de repente sí tenemos mapas como el que mostraba de internet, donde es un gran norte, un centro y esto que decía ahí que era incomprensible, ¿no? Eh, pero creo que tiene que ver con que son rasgos muy diferentes. Y bueno, por otra parte está esto del cantadito, que como dices, todos decimos yo hablo normal, los demás no. Entonces, pues ahí como creo que desde el altiplano se ubica muy claramente la península y el norte con la ciudad de Monterrey. Y ahí pues también parece que hay como rivalidades en otro sentido. Desde los del norte critican al centro, los del norte dicen que ellos aportan más en términos económicos al país. eh, y bueno, ahí, por ahí hay más diferencias que justo marcan eh, esto que vimos, ¿no? De los del norte hablan gritando, también a veces se dice que son groseros porque pues hay una entonación diferente. Gracias, Leonor. Doctora, muchas gracias. Gracias, Claudia. Bueno, una pregunta. No quiero entrar mucho en la discusión sobre L, porque tendremos el conversatorio el viernes, pero bueno, ya nos dabas una señal de cuál puede ser la zona y la variedad que goza de mayor prestigio probablemente en México y que sea la que se enseña en los cursos de español como lengua extranjera. Pero sin tocar la enseñanza de español, efectivamente entonces, en términos generales, ¿cuál es esa variedad que goza de mayor prestigio? ¿Y por qué? ¿Qué haría digamos, hay aspectos culturales, políticos, históricos también, que hacen que goce de mayor prestigio? ¿Cuál sería esa variedad? Sí, se dice que es la variedad justo la del altiplano. Yo no estaría tan segura de eso, ¿no? Porque pues mucho se dice desde el centro del país, pero si vamos a otras zonas, bueno, ahí hay un sesgo de mi parte, porque yo soy del occidente del país y justo lo que se ve ahí es que se critica justo la entonación, o sea, se valora negativamente la entonación del altiplano, ¿sí? Esta que mostraba este acento circunflejo, cuando en el occidente se caracteriza a alguien de la capital, se trata de imitar ese acento circunflejo, ¿no? Entonces, bueno, pues depende de desde dónde estemos, creo que hay estándares regionales, ¿no? Que también tendríamos que hablar de, de estándares regionales. Y lo que sí es cierto es que la variedad del altiplano, ahí sí diría que lo que tiene es mayor difusión, porque es la que se usa en los medios nacionales de comunicación, la que vemos en las novelas, ¿sí? O sea, se difunde pues no solo en el país, sino en todo Latinoamérica, por ejemplo. Entonces, creo que sí goza de mucha difusión en ese sentido y, y hasta se ha retomado en otros medios fuera del país. No sé si de esto hablaremos después, pero pensando en este español neutro Sí, sí, este español neutro que se busca y se dice que justo en telenovelas que graban en Estados Unidos se pide a los actores que hablen español neutro, ¿no? Y que español que sabemos que no existe,
pues sí tiene muchos rasgos mexicanos de esta zona. Fabuloso, muchas gracias, doctora. Hay una pregunta de Diana. Perdón, Claudia, dime. Que Diana está levantando la mano hace rato. Sí, bueno, la profesora Diana Giraldo, leo el mensaje de ella. Profesora Leonor, muchas gracias por su presentación. Tengo una pregunta respecto a la adaptación de los préstamos del náhuatl, aquellos con terminación en TL en el español. Uno ve que esta terminación se adaptó en el español como T, tales son los casos de petete, petalt, que fue uno de los préstamos que usted mencionó en su presentación, chocolate. Sin embargo, se conserva en otros casos, por lo menos en la parte gráfica, náhuatl, quetzalcóatl. No tengo más ejemplos en este momento, pero puede ser que esto se deba a que la TL se conserva como antropónimos, topónimos, o puede ser que se deba a la época en que se prestaron esos elementos. Creo que se debe más a que se conserva en topónimos y no a la época en que entraron estos elementos, porque justo tenemos esos que se usan en el español general y bueno, no solo en español, ¿no? Chocolate, en las lenguas del mundo, que justo ese fonema, esa secuencia que se ubica a final de sílaba, pues se adaptó al patrón morfotáctico del español para terminar en vocal, ¿no? Y además, pues se pierde un segmento. Pero justo el ejemplo que yo les mostraba de tlapalería, pues ahí lo seguimos usando y sí, en los topónimos se usa y justo o incluso se dice que ha influido en nuestra manera de pronunciar esa secuencia en términos que no vienen del náhuatl, como Atlas, ¿no? No sé cómo lo pronuncien ustedes en Colombia, pero los españoles pronuncian Atlas. ¿No? Hacen una separación como de los dos segmentos, nosotros Atlas. O sea, que se dice pues que también tiene que ver con que ya incorporamos esta secuencia del náhuatl al español y creo que tiene que ver más bien con que en topónimos se conservó de esa manera. Es verdad, el ejemplo que comentaba la profesora como Iztaccíhuatl, a veces hay, o sea, sí hay variación en esa pronunciación. En habla cuidada, pues tal vez alguien sí va a intentar decir Iztaccíhuatl, ¿no? Pero si no, hay mucha variación Iztaccíhuatl. Y también hay variación en cuanto a la pronunciación de ese segmento, como en tlacoyo o tlacoyo, pero esto también tiene que ver con que si nos vamos a ver los dialectos del náhuatl, hay dialectos en los que esa secuencia tl se realiza como cl. Entonces, en español escuchamos tlacoyo o tlacoyo, que es un tipo de tortilla que comemos. Sí, pero interesante la afectación que podría tener este tipo de pronunciaciones al léxico, digamos, general. Es el caso de Atlas, como mencionaba doctora. Muy interesante ese fenómeno. Nos quedan realmente 3 minutos y han sido pues muy organizados aquí en esos términos de tiempo, pero no quiero irme sin que los asistentes conozcan un poco sobre el trabajo que usted viene realizando en términos de pragmáticos, marcadores discursivos, un poco lo que mencionaba la profesora Claudia también, aparte sobre las actitudes.
¿Qué nos puede contar al respecto de lo que viene realizando en esos ámbitos? Bueno, pues justo con marcadores discursivos y relacionado con este tema, eh, eh, podríamos trabajar también los marcadores discursivos como rasgos de variación dialectal. Hay marcadores discursivos, bueno, recientemente estuve trabajando, hay un marcador discursivo que usamos en México, que es la palabra según, pero ya lo usamos como disque, ¿sí? Y no se usa en otros países de esta manera, ¿no? Entonces, bueno, ahí nos distingue como zona, pero justo al interior del país hay también marcadores de tipo regional que tienen una carga identitaria muy fuerte. Por ejemplo, hay marcadores que se usan solo en el occidente del país, entonces, pues en relación con unidad y diversidad del español, creo que un área que todavía nos falta incorporar a estos estudios de corte dialectal sería el uso de diferentes rasgos pragmáticos, como Sí. los marcadores, los tratamientos, la cortesía. Eso creo que es algo de lo que podría comentar. Perfecto. Doctora, muchísimas gracias por su participación en este evento de País en País. Quedamos más que fascinados e inspirados de parte de los asistentes. Probablemente se lleven alguna idea para futuras investigaciones, ya sea que los lleven a pensar un poco en nuestros territorios también o hacer análisis contrastivos, etcétera. Todo lo que nos ha presentado, el voceo, por ejemplo, que teníamos una pregunta guardada también al respecto, pero fascinante, muy, muy interesante toda la información, todo aquello que nos presenta en torno a las variedades de lengua del español y que nos va a permitir confluir luego para el viernes en términos de L, qué español enseñar, cómo enseñarlo, qué aspectos considerar más relevantes o no. Doctora, mil y mil gracias por su presencia en De País en País y en la Facultad de Comunicaciones y Filología. Este evento, para recordar, fue organizado por la Dirección de Relaciones Internacionales, por la Facultad de Comunicaciones y Filología, el Laboratorio de Fonética y el Programa de Español. Muchas gracias a todos. Doctora, de nuevo, mil gracias por su participación. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.